Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Las dos corrientes humanas, predicado el 29 de octubre de 1967 en el Tabernáculo de Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. A comenzar entonces leyendo Juan el capítulo 8, versos 31 en adelante hasta el 44 más o menos. Dice así: y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Y respondiéronle: simiente de Abraham somos, y jamás servimos a nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el siervo no queda en casa para siempre, el Hijo queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Respondieron y dijéronle: nuestro padre es Abraham. Dícele Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El Señor añada hasta aquí la bendición de su palabra. Vamos a orar. Padre nuestro, una vez más te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos que ahora, cuando vamos a meditarla, tú nos ayudes, Señor, abriéndonos el sentido para entenderla, para recibirla, para ser enseñados esta noche en la verdad presente. Concede que esto sea así como te lo pedimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Habiendo en mensajes anteriores tomado ya los grandes temas de las Escrituras, estamos grabándolas, buscando que queden asentadas para la facilidad, no solamente de creyentes nuevos, sino también para facilidad de la edificación continua del pueblo del Señor. Estamos ahora entrando a un tema que, como el tema del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo y la unidad de Dios, un solo Dios en una sola personalidad, ha sido un tema cubierto por los siglos, pero que en este tiempo del fin Dios ha revelado todo en su esplendor por su siervo, el ángel de la Odisea. Es una revelación que trae la explicación de muchos misterios ignorados, por los cuales grandes errores eran predicados como si fueran verdad. El tema a que me refiero es las dos corrientes humanas, que pudieran haber sido llamadas las dos simientes, las dos naturalezas, etc., pero que quise darle este nombre para no confundirlos con otros: las dos corrientes humanas, o sea,
los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dos simientes o generaciones que nadie puede negar que están a simple vista en el mundo hoy. Existen y tendríamos que ser muy tercos o muy ignorantes para ignorar esas dos corrientes que el mundo ve y palpa hoy. Aunque a primera vista pareciera que solo fueran uno, sin embargo sabemos que son dos, y que todos los hombres pareciera como si vinieran de un mismo padre en el pensamiento general. Sin embargo, al seguir las Escrituras, hallamos su completa separación. Esto es lo que queremos en este mensajito siguiente hacer. No dudamos que será imposible agotar todo el tema, pero vamos a hacer referencia a todas las citas posibles de la Escritura, no solamente en este mensaje, sino en algunos mensajes sucesivos para cubrir todo el tema. Haremos referencia a algunas de estas citas, en la esperanza de dejar todo lo más claro posible. Así que vamos a comenzar el tema de esta noche con el capítulo 8 que acabamos de leer del Evangelio según San Juan. Si usted quiere mantenerlo ahí abierto, pues al hacer referencia, quizás esto le va a ayudar para entenderlo mejor. Aquí en Juan 8 hallamos que hay una polémica, una discusión entre un grupo de judíos con el Señor Jesucristo. Y los judíos, esta polémica fue levantada cuando el Señor Jesús les habló algunas palabras y ellos quisieron convencer al Señor Jesucristo de su origen. El Señor Jesús discernió, como la palabra misma, los pensamientos y las intenciones del corazón de aquel pueblo. Y estos hombres judíos religiosos que estaban en la presencia de él pudo darse cuenta cuál era la intención. Ellos lo que deseaban era deshacerse del Señor, en otras palabras, matarlo. Entonces el Señor, que tiene la palabra, y que esa palabra es una espada que entra y corta y penetra lo más profundo, comenzó el Señor a aplicarles su palabra. Amén. Y entonces les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. El Señor Jesucristo relaciona su palabra con la verdad y dice: su palabra, que es la verdad, es lo único que nos da verdadera liberación. Amén. Conoceréis la verdad de mi palabra y esta verdad os libertará. Por supuesto, esta afirmación del Maestro, cuando los judíos la oyen, enseguida responden. Ellos le dicen: nosotros somos simientes de Abraham y jamás servimos a nadie. ¿De dónde sacas tú eso de que seremos libres cuando es que lo somos? Hay dos cosas aquí que afirman los judíos. Primero, dicen que eran simiente de Abraham. Y segundo, jamás servimos a nadie. ¿Qué hace el Señor? Aquí aparentemente lo que le dicen parece que fuera una verdad. Y eso sería suficiente para callarle la boca al Maestro. Pero el Señor Jesús toma la palabra para comenzar a responderle. Y les dice: todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Amén. Esto es una palabra que los desarma. Fíjense la armonía de la palabra del Maestro con la palabra del apóstol Pablo. Pablo en Romanos 6:16 dice: ¿no sabéis que a que nos prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Pablo y el Señor están diciendo la mismita verdad. Un hombre se puede declarar libre en una nación libre, libre económicamente, libre socialmente, libre en todo sentido. Pero si hace pecado y lo examina bien, se da cuenta que no es ningún libre, sino que es un esclavo. ¿Por qué? Porque está sirviéndole al pecado. ¿Amén? Entonces el Maestro dice que el que sirve al pecado es siervo del pecado. Con las palabras del Maestro, sin duda que quedaron desarmados. Pero usted sabe,
la gente derrotada siempre está agarrándose de una pajita en el aire, porque si bien no aparentaban servir a los hombres, con esta palabra que le dijo el maestro les probó que no podían negar que eran pecadores. Entonces, si eran pecadores, esto indicaba que ya no eran libres y que tenían un Señor a quien servían. La palabra del maestro en respuesta a esa primera parte prevaleció. Ahora, ellos dicen, jamás servimos a nadie. ¿Ves? Eso de jamás servimos a nadie era un estribillo que ya no se podía justificar. Ningún hombre puede decir yo no sirvo a nadie. Es una solemne mentira. No hay hombre que pueda decir eso. El hombre que diga eso es un mentiroso. Porque la Escritura dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Amén. Entonces si confiesa que es un pecador, entonces de hecho está sirviéndole a alguien. Y el maestro dice, el que hace pecado es siervo del pecado. Amén. Entonces la otra afirmación era de que eran simiente de Abraham. Aquí también el Señor les contesta. El verso 37 el maestro le dice, sé que soy simiente de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Ahora esta respuesta, hermano, encierra una tremenda revelación y verdad, y conviene analizarla. Ahora el maestro aquí reconocen a Abraham según la carne, pero hay algo tan fundamentalmente malo que no obstante llamarse de la simiente de Abraham, querían matar nada menos que al Dios de Abraham. ¿Sabes? Porque el que estaba ahí era ¿quién? El que decía yo soy. Y yo soy fue el que se le presentó a Moisés y le dijo, yo soy el que soy, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Ahora ahí estaba el Dios de Abraham. Ellos decían que eran hijos de Abraham y querían matar al Dios de Abraham. Amén. Ahora, ¿se da usted cuenta? ¿Cómo entonces se puede explicar una cosa como esta? En primer lugar, los judíos están reclamando una relación con Dios como si esta relación fuera una relación natural, porque decían, simiente de Abraham somos. Esto es afirmar que Abraham era su padre. Entonces, porque Abraham era su padre, porque ellos venían de tribu tal, y esa tribu vino de Jacob, y Jacob vino de Isaac, y Isaac vino de Abraham, ellos pensaban que bastaba ser de la simiente de Abraham para ser de Dios. ¿Ve usted? Jesús entonces continúa para explicar su punto y le dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Fíjense que ellos están procurando afirmar que ellos son simiente de Abraham. Entonces Jesús le dijo, yo hablo las cosas que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis las cosas que habéis oído cerca de vuestro Padre. Aquí el Señor se profundiza más y está procurando así darle su verdadero origen. No pierda de vista esto. Fíjese, el énfasis de los judíos es querer decir que son de aquí, que son de acá, que son de aquí. Y el Señor comienza ahora a por la palabra, a cortar. Y le dice, yo hago las obras que mi Padre me mandó a hacer. Pero ustedes están haciendo las obras que su Padre les enseñó y del cual ustedes han oído. El Señor está procurando ahora separar y dar el origen de ellos. El origen del cual ellos no solo ignoran, sino que no están dispuestos a aceptar. Cuando oyeron decir de vuestro Padre, levantaron la voz de nuevo para exclamar, nuestro Padre es Abraham. A lo que el Señor Jesús le respondió, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Este es un tremendo reproche. Este es un tremendo reproche que muy bien pueda, como digamos, decírselo a muchas personas hoy. Dicen que son cristianos. Si son cristianos, las obras de Cristo harían. Amén. Entonces, aquí, cuando el Señor le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, preguntamos, ¿qué obra hizo Abraham? Bueno, Génesis 18 nos dice que cuando el Señor se le apareció a Abraham,
se le apareció como un hombre. Y entonces ahí el Dios hecho carne comió con él. Abraham le recibió. ¿Ve? Abraham comió con él. Y Abraham creyó a la palabra de aquel que le habló. Amén. Creyó a la señal que le dio cuando discernió los pensamientos y las intenciones de Sara. Pero ahora estos se llaman hijos de Abraham. Estos que se llaman hijos de Abraham tienen intenciones completamente opuestas. Jesús entonces, después de discernir sus intenciones, les dijo: ustedes quieren hacer las obras de su padre. Le dijo: no hizo esto Abraham. Le dice: pero ahora ustedes lo que quieren es procuran es matarme. ¿A quién procuraban matar? A Jesús. Jesús le dijo: pero ahora procuráis matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y enseguida le dice: no hizo esto Abraham. Abraham no quiso matar a aquel que le trajo la palabra. Así que si ustedes dicen que son hijos de Dios, eso es raro, porque ustedes quiere decir que son hijos de Abraham, y ustedes me quieren matar. Abraham no quiso hacer esto, pero esta gente no entendía que el que estaba ahí era el mismo que estaba frente a Abraham. Amén. Dice: no hizo esto Abraham. Abraham, cuando llegó allá aquel forastero, Abraham no le dijo: mira, vete de aquí, vamos a... No, lo recibió, le dio de todo, le puso de comer y le dijo: no te vayas, no me quites la bendición, quédate aquí conmigo. Amén. Entonces el Señor le dice: a ustedes lo que quieren es matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Y le dice: no hizo esto Abraham. Fíjense, el Señor Jesús los va llevando poco a poco a la realidad de su origen. Por eso el verso 41 le dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dándose cuenta que no la están haciendo, le dice: ustedes tienen un padre y ustedes están procurando hacer las obras de ese padre. El Señor Jesús está separándolos completamente de la paternidad de Dios. En primer lugar, le está demostrando que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque quieren matar a su Dios vestido de carne. Y está también separándolos de la paternidad espiritual de Abraham. Pues de ser hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Procure darse cuenta ahora de la sabiduría del Maestro en sus palabras. Fíjese la manera como el Señor fue llevando esta conversación para separar, para que se dieran cuenta absoluta y perfecta de que ellos estaban procurando aparentar. Amén. Por eso entonces le dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Ve usted? Al arrinconarlos con sus palabras, a las cuales ya en cuanto a Abraham no tienen argumentos, salen entonces con otro argumento que, por cierto, es un argumento que millares pasan por alto en su significado. Óigalo bien. Ellos le dicen: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, ¿sabe usted por qué los judíos, o qué fue lo que los judíos quisieron decir con nosotros no somos nacidos de fornicación? Esto es algo que se remonta al Edén, al principio, cuando Adán y Eva, ellos quisieron pasar por alto y pasar más allá de Abraham para justificarse como venidos de Dios. Un padre tenemos que es Dios. Ahora, si tenían que afirmar que Dios era su padre, que Abraham era su padre, ¿por qué entonces salen con estar negando y diciendo no haber nacido de fornicación? ¿Usted ha pensado eso? ¿Qué tenía esto que ver en la discusión? Amén. ¿Qué tenía que ver esto en la discusión? Aparentemente, nosotros no somos nacidos de fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Ellos rehusaban identificarse con el Padre que Jesús
los está llevando a que entiendan que es su Padre. Amén. Ellos están buscando que Jesús no les pueda probar que ellos vienen de un Padre que ellos conocen. ¿Por qué? Al no ser hijos de Dios, otro tiene que ser su Padre. ¿Lo ve usted? Amén. Hermano, si Dios no es su Padre, alguien tiene que ser su Padre. Amén. Si alguno aquí como humano le llegaran a probar que el que usted ha creído que es su Padre no es su Padre, y le pueden probar que ese no es su Padre, pues otro tiene que ser su Padre, porque usted no vino así del azar. Amén. Ahora fíjese, los judíos religiosos están procurando mantener el ritmo de su origen. Entonces, evadiendo pues ser identificados con el otro Padre, dicen, un Padre tenemos que es Dios. A lo cual entonces el Señor Jesús le responde, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Amén. Nosotros somos hijos de Dios también. Usted encuentra muchos religiosos diciendo que son hijos de Dios. Pues ¿cómo es que son hijos de Dios si aborrecen a los hijos de Dios? ¿Cómo es que son hijos de Dios si aborrecen la palabra de Dios? ¿Cómo es que son hijos de Dios si aborrecen la verdad de Dios? Estos judíos no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham. Ahora el Señor los acusa de que tampoco son hijos de Dios porque de ser hijos de Dios lo amarían. Amén. La ausencia de las obras de Abraham y no amarlo eran pruebas evidentes que no eran hijos de Dios. Entonces, si no eran hijos de Abraham porque no hacían las obras de Abraham, ahora les prueba que no son hijos de Dios porque no están procurando hacer las obras de Dios, están procurando matarlo. Entonces, si no son hijos de Dios ni son hijos de Abraham, ¿de quién son hijos los judíos? Estoy refiriéndome a ese grupo. ¿De quién son hijos entonces? No dice la gente de que todos venimos de Adán. Si todos venimos de Adán, todos somos hijos de Dios. Amén. 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 Porque todos los hijos de Adán serán vivificados. ¿Está claro? ¿Me están entendiendo? Si todos somos hijos de Adán, todos tenemos que ser vivificados. Porque en el primer Adán morimos y en el segundo Adán seremos vivificados. El segundo Adán vino para recuperar o restaurar lo que el primer Adán echó a perder. Todos en Adán vamos a ser levantados. ¿Está claro? Ahora, si todos van a ser salvos, porque todos son hijos de Adán, entonces no habrá ni perdidos ni nada. Todos van a ser salvos. ¿Para qué preocuparnos? Comamos y bebamos que mañana moriremos y al fin y al cabo por allá saldremos. Pero no es así. Los hijos de Adán, potencialmente, auténticamente los hijos de Adán, esos van a ser levantados. Amén. Pero aquí el Señor ahora les prueba que ellos no son hijos de Adán, no son hijos de Dios, no son hijos de Abraham. Entonces, ¿hijos de quiénes son? ¿Ah? Como dije, el mundo y los muchos religiosos predican de que, oh, si todos somos hijos de Dios, porque todos venimos de Adán. Pero la Biblia no enseña eso. El Señor Jesucristo en su palabra dice completamente diferente. A estos judíos, la crema de la sociedad y de la religión hebrea, el Señor Jesús, después que le dijo, ustedes de vuestro padre son, ustedes quieren hacer las obras de vuestro padre, ustedes lo que quieren es matarme, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes no son hijos de Dios. Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham, o sea, hubieran creído en mí, porque yo les traje la palabra. Ustedes más bien me quieren matar a mí, quien les he traído la palabra de Dios. Amén. Ustedes no son de Dios, porque si son de Dios me amarían a mí. ¿Ve usted? Entonces, enfáticamente el Señor ya no se para más y le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Ay, que le digan a las cremas de la sociedad, que llamen a algunos tercios del cual el mundo hoy los tiene como unos beatos
y como unos líderes y como grandes hombres, que le digamos que su padre es el diablo? ¿Quién va a creer eso? Menos mal que aquí quien habló fue el Señor Jesucristo. No pueden decir que fue capricho de hombre. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Esta es una afirmación de las más atrevidas, pero yo creo que más que atrevida, es una afirmación cierta, ciertísima. Esos religiosos judíos que reclamaban ser hijos de Abraham e hijos de Dios, eran religiosos engañados. Ni hijos de Abraham, ni hijos de Dios. Eran hijos de su padre. Y el Señor Jesús le dijo quién era su padre, el diablo. Ahora, ¿qué pruebas o evidencias hay para probar semejante afirmación? ¿Qué pruebas hay para probar que un hombre o una mujer, y en el caso de estos judíos, que no eran hijos de Abraham ni hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo? Bueno, dejemos que el Señor Jesús mismo nos dé las pruebas. ¿Por qué los llamó hijos del diablo? ¿Por qué los llamó que su padre era el diablo? Dice, porque los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Cuáles son esos deseos? Él les había dicho, ahora procuráis matarme. Abraham no hizo eso, pero ustedes que reclaman ser hijos de Abraham e hijos de Dios me procuran matar. Por esa razón el Señor Jesús le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Con estos deseos de matar al Señor Jesús, no podían ser ni hijos de Abraham ni hijos de Dios. Esos deseos eran evidencia clara de su descendencia. Amén. Cuando usted ve hombres y mujeres que nos odian por este mensaje y desearían que desapareciéramos, mire hermano, no lo decimos por nada, pero hay grupos aquí en Venezuela, hay hombres y personas que desearían que un día de esto viniera un solemne terremoto cuando estén todos los ebenezerianos en el culto, se cayera el techo y no quedara ni el gato. ¿Para qué? Para señalar y decir, mire, eso es juicio de Dios, porque eso eran unos herejes y Dios los quitó para que no siguieran enseñando herejía. Amén. Porque por supuesto, no decimos que llegan hasta el punto, aunque ya sabemos que han habido algunos tremendos amagos de puños y de otras cosas, pero hermanos, hay gente que desearía ver a estos ebenezerianos de la palabra completamente desaparecidos. Y si los hay, ya sabemos quién es su papacito. Amén. Ya sabemos quién es su papacito, porque de tal palo tal estilla. Amén. Entonces, esos deseos pues eran evidencia clara de su descendencia. Espiritualmente manifestaban ser hijos del malo y físicamente querían llevar a cabo el deseo de su padre. Amén. El Señor Jesús entonces les señala el carácter del padre de ellos por si acaso. Amén. Él les dice ahora, les voy a decir cómo es su padre. Le dijo que ustedes quieren hacer las obras de su padre porque su padre fue el diablo. Y las obras de él son las que ustedes quieren hacer. Entonces seguido les dice el verso 44. Él, el diablo, que es el padre de ustedes, dice, homicida desde el principio y no permaneció en la verdad. Ahora fíjese, hay un padre espiritual y hay un padre carnal. Amén. Amén. Ellos procuraban decir que venían de Dios en lo espiritual y de Abraham en la carne. ¿Ah? Amén. Amén. ¿Están entendiendo? Ellos están procurando probarle al Señor Jesús. Un padre tenemos que es Dios y nosotros venimos por Abraham. Ahora el Señor Jesús les llega ahora y le dice exactamente para que entiendan. Ustedes de vuestro padre el diablo sois. Ahí está la simiente espiritual. Pero enseguida le dice quién es su padre carnal. Le dice, él homicida ha sido desde el principio. Ahora, ¿quién es el primer homicida en la Biblia? Es un hombre. ¿Quién fue ese hombre?
Caín, perfectamente hijo del diablo, pero en carne y hueso como nosotros. Así que el Señor está mostrándole ahí los dos tremendos contrastes. Nuestro Padre es Dios y venimos de Abraham. Dios le dice, mentiroso, ustedes son hijos del diablo espiritualmente y quieren hacer lo mismo que hizo su padre Caín. Ustedes lo que quieren es matarme. Amén. ¿Quién fue Caín? Un perfecto hijo del diablo que cometió homicidio con su hermano Abel. Lo que los judíos quieren hacer con el Señor Jesucristo es lo mismo que hizo Caín con su hermano. El Señor aquí está identificándolos con ese personaje del principio. Así como Caín mató a su hermano, ellos ahora querían matar a Jesús, su hermano, como hebreo según la carne. ¿Qué estaban haciendo con esto? Mostrando al Señor así a ellos su descendencia exacta. Amén. Ahora fíjese usted cómo aquí el Señor ya les ha dicho que son hijos del diablo. ¿No es así? Ahora mire conmigo en 1 de Juan 3:10. Hallamos aquí una armonía perfecta en 1 de Juan 3:10 en Juan con lo que el maestro dice. Dice Juan, en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, fíjese, no es de Dios. Aquí está. ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo? Aquí están. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. El que es de Dios hace justicia y ama a su hermano. ¿Está claro eso? Juan aquí, en perfecta armonía con el Señor Jesús, hace separación de los hijos de Dios con los hijos del diablo. Y esta separación hace claro la manifestación que caracteriza a cada uno de estos hijos por naturaleza. Especialmente los hijos del diablo son conocidos porque no aman a su hermano. El que no ama a su hermano no es de Dios. Amén. ¿Podrá esto mostrarnos algo esta noche, alguno aquí? Alguno de ustedes como hombre o mujer que continuamente tiene un pique y una cosa con su hermano o con su hermana y continuamente lo tiene en la boca o continuamente tiene que hablar de él, usted es un engañado o una engañada si cree que es hijo o hija de Dios no amando a su hermano. Ahora, ¿qué cree usted que significa amando a su hermano? Cada vez que lo vea, lo abraza y lo bese y ya. No. Nada de eso. Es que usted en su corazón tenga amor por él. Y si usted le ama, usted hará con él como usted desea que sea hecho con usted. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Hay que tener cuidado. Entonces el Señor dice, el que no ama a su hermano, no importa cuánta trompeta suene, cómo haga, cómo diga, ese no es de Dios. Amén. Juan continúa aún llevándonos al caso concreto de un ejemplo por excelencia, o de el ejemplo por excelencia. Y nos presenta Juan a dos hermanos con dos padres diferentes que nacen de una misma madre. ¿Ve? ¿Quiénes son? Caín y Abel. ¿Qué dice Juan de Caín? Dice Juan quién era su padre en 1 de Juan 3:12. Ahora recuerde que Juan viene mostrando a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Y entonces después que dice, así son manifestados los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo no hacen justicia y no aman a su hermano. Y esas cosas prueban que no son de Dios. Y entonces le dice, amémonos unos a otros, porque este es el mensaje desde el principio. Entonces, verso 12 nos dice, no como Caín, que era del maligno, que es lo mismo que decir del diablo, no como Caín, que era del diablo y mató a su hermano. ¿Ves? Fíjense cómo Juan coincide con el Señor que Caín es el primer homicida, porque fue hijo del diablo, la serpiente antigua. ¿Por qué causa mató Caín a Abel? Juan responde, porque sus obras eran malas y las de su hermano justas.
Si fuerais hijo de Abraham, las obras de Abraham haríais. Recibió a Dios, comió con él, le creyó a la palabra. Estos dicen que eran hijos de Abraham y ahora están procurando hacer las obras malas, contrarias, procurando matar al Señor. Eso revelaba lo que tenían por dentro y por eso le dice: ustedes de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, para que ustedes conozcan quién es, dice: homicida ha sido desde el principio. Amén. Amén, hermano. Homicida ha sido. Juan dice que él mató a su hermano porque sus obras eran malas, entonces lo mató. Juan dice que uno entonces era malo, o sea, hijo del maligno, pero su hermano era justo, Abel. Ahora, de que Abel fue justo, nadie podrá negarlo. Lo afirma Pablo. Usted quiere apuntar la cita y leerla. Hebreos 11:4 dice: por fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Está claro? Estos dos hijos de Eva tuvieron dos padres. Uno era hijo de Dios, Abel, y el otro era hijo del diablo, Caín. Entonces, hallamos que Adán fue hijo de Dios. El diablo es llamado en la Biblia, Apocalipsis 12:9, la serpiente antigua. Caín fue hijo del diablo, la serpiente antigua. Desde entonces, esas dos corrientes han poblado el mundo y estaban tan mezclados, o están tan mezclados, que nadie sabe hoy quién es quién. Ese fue el engaño de los judíos. La doctrina entonces de la paternidad de Dios para todos no se puede sostener por las Escrituras, porque hay hijos del diablo, y los judíos en el tiempo de Cristo estaban engañados creyendo que eran hijos de Dios y eran hijos de Abraham, aun cuando sabían que Caín era hijo de Eva por fornicación, y se esforzaban por no identificarse con él. Salían diciendo: nosotros no somos nacidos de fornicación. Amén. Con todo, su engaño fue descubierto por el Señor Jesús. Él les probó que su descendencia era del diablo, porque sus deseos querían ellos cumplir. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Queda comprobado por las Escrituras que desde el principio han existido dos simientes o generaciones, dos corrientes humanas, cuya mezcla en el mundo se ha generalizado y se ha propagado, quedando solo para Dios saber a dónde están. Esto hace claro ahora saber por qué el Señor Jesús llamó a los religiosos judíos de su día generación de víboras, que es lo mismo, descendientes de la serpiente. Amén. Es significativo también que Juan el Bautista también los llama de esa manera y les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Les dijo más Juan el Bautista: no comencéis a decir en vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Ahora, ¿ven ustedes la similitud de esto? Esto revela que Juan sabía que aunque pretendían ser hijos de Abraham, en verdad eran hijos de la serpiente antigua, y por eso él los llamó generación de víboras, descendientes de la serpiente. Amén. Estas citas de las Escrituras explican la razón del por qué Pedro, en su segunda epístola, y Judas, al referirse a la conducta de algunos hombres, dice: como bestias brutas. Amén. Cuando un hombre puede ser muy hermoso, puede ser muy educado, pero usted lo ve luchando contra la verdad presente, pueda que físicamente no se aparezca una bestia, pero en su interior tiene naturaleza de bestia. Amén. Dice: estos hombres como bestias brutas, luchando y peleando contra lo que no saben. Amén. Ahora, la naturaleza de bestia no viene por Adán. La naturaleza de bestia viene por la serpiente.
Porque la Escritura dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo. Define que ella era una bestia. Amén. Y la maldición que sigue es muy importante. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Esta bestia, la más astuta de todos los animales que había en el huerto, que hasta habló y conversó con Eva, perdió por la maldición de Dios su forma original y fue convertida en una serpiente que se arrastra por el suelo como ahora la conocemos. Pero antes de prestarse al mal era diferente. Amén. Nadie sabe, al menos que Dios se la revele, cómo era la serpiente antigua. Pero era el animal más astuto del jardín. Hasta podía hablar y conversó con Eva y sedujo a Eva bajo la influencia diabólica, pero fue el instrumento más perfecto que pudo hallar en el huerto el diablo. Amén. Ahora, cuando el mal fue consumado por su influencia diabólica, él dejó simiente. Y el Señor le dijo, después de la maldición, le dijo, enemistad, hablando con la serpiente, enemistad pondré entre ti y la mujer. Si hay alguna cosa que usted quiere ver a una mujer correr, es nada más que ve una culebra, que ve una serpiente. Oh, esto se conoce en el acto. Amén. Bueno, si los hombres le huyen, ¿cuánto más la mujer? Enemistad pondré entre ti y la mujer. Pero no se queda ahí, le dice, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. El Señor sabía que ya la serpiente había dejado simiente en Eva. Entonces le dijo, voy a poner enemistad entre ustedes dos. Esta enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer quedó demostrado en Caín y Abel. Tenía que Dios decretar esa enemistad, porque es imposible que un ser parecido al hombre que viniera por la bestia pudiera ser igual al hombre. Amén. Esta naturaleza había venido por la influencia diabólica. Entonces espiritualmente Caín era hijo del diablo, físicamente hijo de la bestia, completamente diferente de Adán y Eva, que salieron de la mano de Dios directamente para él ponerlos en ellos su imagen y semejanza, y Dios mismo como el Padre espiritual. Entonces era muy lógico creer que la maldición era exacta entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Entonces quedó demostrado en Caín y Abel. Ahí están las dos simientes que son las dos corrientes en el mundo. Eva reconoce que Abel es de su naturaleza y lo reconoce claramente si usted lea Génesis 4:25. Apúntalo o léalo conmigo. Dice Génesis 4:25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, Eva, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora lea bien este texto y dése cuenta que el Señor le dijo que iba a poner enemistad entre las dos, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Amén. Ahora la Escritura permite ver claro que la simiente de la mujer fue Abel, mientras que la simiente de la serpiente fue Caín, porque la enemistad dio por resultado la muerte de Abel por Caín. Entonces aquí Eva, cuando de nuevo Adán la conoce, concibe y pare un hijo, lo llama Set, significa sustitución. Dice, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente. Fíjese que es Eva la que está hablando. Amén. En lugar de Abel, una sustitución. Me ha sustituido otra simiente a mi mujer, Eva hablando, en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Está claro? ¿Cuánto lo entienden?
La simiente de la serpiente es bestial y se conoce por su oposición a la otra simiente, como fue Caín con Abel. Con todo, si tuviéramos que ahondarnos, como lo haremos en los próximos mensajes, para asombro de muchos, la simiente de la serpiente, con todo lo que tiene de bestia, es tan religiosa como los demás. ¿Ve usted? Este es el elemento engañoso en el mundo. Mucha gente cree que porque son religiosos y están rindiéndole culto a Dios, ya son de Dios. Amén. Este es uno de los tremendos errores y engaños. Oh, es que son religiosos. Por supuesto, nosotros somos los primeros en abogar porque cada uno le rinda culto a Dios conforme a los dictados de su conciencia. Porque eso es lo más exacto. Usted no puede hacer que un hijo de Dios le rinda culto al diablo. Como usted muy difícil puede conseguir que un hijo del diablo reconozca quién es su padre. Amén. Amén. Entonces el hijo del diablo va a procurar rendirle culto a Dios, pero en su ignorancia él no sabe a quién le está rindiendo culto, porque le rinde culto equivocado, pervertido, y eso es lo que al diablo le interesa. Amén. Entonces la inmensa mayoría de los que viven en el mundo, para asombro de muchos, son simiente de la serpiente. Amén. Amén. ¿Ustedes lo creen de veras? Bueno, sin embargo, fíjese cómo esa inmensa mayoría, pase usted hoy domingo por esas iglesias, bueno, cual sea, oh, ese es el día en que van a sus cultos y están muy religiosos y muy religiosas. ¿Ve usted? Muchos creen que porque son religiosos y están invocando el nombre de Dios, si usted no invoca el nombre de Dios correctamente, en sinceridad de verdad, de nada le sirve, que Dios no acepta culto desviado, ni culto pervertido. Los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu, y muchos se quedan allí. Pero el Señor dijo, y en verdad. Amén. La verdad es su palabra. No es bueno, yo le rindo culto a Dios, porque yo, de la manera que sé, Dios conoce mi corazón. Por eso justamente Dios conoce su corazón, que es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Así que esa es la más grande equivocación que el mundo tiene hoy, creer que porque son religiosos ya son de Dios. Entre los religiosos están los hijos del diablo, como Caín, Judas y cuantos más. Es la ignorancia de las Escrituras y su revelación que mantiene a muchos en tinieblas, mas para esto apareció Malaquías 4:5, para convertirnos a la fe de la palabra pura, para conocer estos misterios, porque es la palabra pura la que revela los misterios escondidos. Por Malaquías 4:5 hemos llegado a conocer esta verdad oculta, que existen dos diferentes simientes, dos corrientes, dos generaciones, dos grupos de seres, unos que vinieron de Adán y otros que vinieron de la bestia, que es la serpiente. Amén. Esta es la explicación a muchos otros misterios que estaban ocultos en las Escrituras, pero que nosotros en nuestra ignorancia oímos y predicamos y creíamos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo, y parece que es todo, sin el aquel, todo aquel que en él creyere, usted, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en él creyere. Y conocía todo aquel, aleluya, Barquisimeto para Cristo, Puerto Rico para Cristo, Santo Domingo para Cristo, América para Cristo. Pero no es así, porque si así fuera, ya todos estarían salvos ya, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero dice todo aquel que cree. ¿De dónde viene el creer? ¿De dónde viene la fe? ¿No dice la Escritura que es don de Dios? Amén. Estábamos equivocados y decíamos que todos venimos de Adán. Si todos venimos de Adán, todos tenemos que ser vivificados.
entonces no habría infierno para los malos, no había lago de fuego para los demás. Pero la Escritura es muy clara cuando nos dice que todos los que por Adán vinieron, por Adán serán vivificados. Amén. Así que para venir por Adán, si todos venimos de Adán, entonces no va a haber ninguno condenado. ¿Cuánto me entiendes? No va a haber ninguno condenado. Pero sabemos que cuando dice que por Adán, está hablando de la simiente que a través del tiempo Dios ha conservado pura. Amén. Dios ha conservado pura. Oh, hermanos, esta es una de las cosas que, como decía el hermano Libeo, es uno de los más grandes misterios y una de las más grandes revelaciones que Dios pudo enseñar por boca de su siervo. Hay dos simientes, hay dos corrientes que, aunque nos parecemos iguales, Caín y Abel pudieron parecerse mucho, uno más grande que otro, etc. Quizás Caín hasta sería más buen mozo que Abel. ¿Ustedes saben eso? Podía haber sido. Pero tenía por dentro la naturaleza de su padre. Y el Señor Jesús, aquellos judíos que reclamaban ser hijos de Abraham, hijos de Dios, que procuraban sobre todo que cualquier cosa se les pudiera decir, pero nosotros no somos hijos de fornicación. Ellos sabían que Eva había fornicado. Amén. Y que por consiguiente había traído un hijo que era un bastardo, y ese era hijo del diablo. Y ellos no querían por nada que Jesús pudiera comprobarles eso. Pero justamente en esa discusión, eso fue lo que les probó el Señor. Que ni eran hijos de Abraham, ni eran hijos de Dios. Porque si hubieran sido hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Si hubieran sido hijos de Dios, amarían al Dios que estaba enfrente a ellos. Así que, por lo que tenían por dentro, que querían matarlo a él, que era su hermano según la carne, pues ahí está. Eso fue exactamente lo que Caín hizo con Abel. Mató a su hermano. Amén. Entonces el Señor prueba allí, hermanos, claro, y lo vindica el apóstol Juan, que en el mundo hay hijos de Dios e hijos del diablo. Los hijos de Dios espiritualmente son como Dios por su palabra y vienen de Adán. Los hijos del diablo vienen espiritualmente como hijos del diablo. ¿Está claro? Y por la carne vienen de Caín. Dicen amén, hermano. Dicen amén. No nos toca a nosotros señalar a dónde están esas diferencias, pero una cosa es seguro, a nosotros no nos preocupa. Dios sabe dónde están. Amén. Pero nadie podrá negar que por las Escrituras el mismo Señor Jesús prueba que hay dos corrientes en el mundo, que aunque parezcan humanas, ambas, hay una que lleva la naturaleza de la bestia. Amén. Que es, por cierto, la gran mayoría. Inclinemos nuestras cabezas ahora y vamos a orar. Nuestro Padre, una vez más te damos gracias por la claridad con la cual tú nos has dado tu palabra para ver y conocer estos misterios que jamás hubiéramos conocido, sabido o entendido si no hubiera sido, Señor, porque tú en tu misericordia nos abriste el sentido, porque así lo habías predestinado. Te damos gracias por la luz que tenemos. Ya no seremos engañados. Sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Y sabemos, Señor, que son dos las corrientes en el mundo hoy. Gracias por la luz sobre este particular. Ayúdenos para que seamos afirmados cada vez más en la fe de la verdad presente. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.